Buenas tardes, o días debería decir, aquí yo de nuevo con otro video. Sí, se preguntarán quizás por qué estoy usando algo como esto. Ya sé que en este momento el drip está saliéndose de control. Pero estoy usándola no porque me agrade, aunque agradezco este regalo que me dio hace mucho tiempo un ex compañero de trabajo, el señor Ever, que ojalá le vaya bien donde sea que esté. Peculiar sujeto. Pero lo estoy usando principalmente para el brazo. Porque hace unos días dije que tenía un problema y resulta que el problema se llama tendinitis de Kerbein. Y pues tengo que evitar enfriar mucho el brazo, lo cual va a ser un problema cuando regrese al trabajo porque trabajo como a 2 grados o menos incluso. Pero en fin, dejando eso de lado, una cosa, este va a ser un video corto realmente. Hay una cosa que me enerva mucho sobre las cuestiones disputativas entre la religión y la filosofía. Y es que hay una crítica que suele hacerse a la religión cuando la religión se pregunta cuál es la religión verdadera. Y no falta los ateístas de mierda salir a decir esta estupidez de que porque hay muchas religiones, entonces la religión es falsa, porque ninguna es verdadera. Este argumento se puede usar en su contra en las cuestiones tanto científicas como en las cuestiones filosóficas, porque todas las corrientes de la ciencia se asumen como verdaderas y todas las corrientes de la filosofía también se asumen como verdaderas, lo cual, siendo coherentes con su argumento, si hay una multiplicidad en una pretendida unidad absoluta, por lo tanto, ni la multiplicidad ni la unidad absoluta son verdaderas. Lo cual naturalmente que es una completa estupidez, porque el hecho de que haya una multiplicidad no quiere decir que la unidad absoluta se refute o que no exista en primer lugar. Esta clase de argumentación es propia del relativismo y del nominalismo del cual bebe el sistema ateísta. Pero con respecto a los parásitos filosofistas también se aplica exactamente lo mismo. Si la multiplicidad de religiones es un argumento que refuta la religión, la multiplicidad de interpretaciones filosóficas con respecto a su núcleo investigativo también entonces refuta la filosofía como un medio o como cualquier validez, lo cual naturalmente implicaría caer en un infantilismo absoluto. Y parte de no saber qué es la filosofía. La filosofía es una metodología de investigación para la especulación sobre la realidad, lo cual ya de facto anula cualquier capacidad de verdad que pueda tener la filosofía. Si la filosofía obtiene verdades, las obtiene en función en la cual predica desde la ciencia. Y el problema es que al ser la ciencia una metodología de investigación para la demostración de la realidad, entonces la gran mayoría de aciertos que tiene la filosofía con respecto a la naturaleza, o a la realidad, mejor dicho, lo son en función en la cual expanden ciencias. Es decir, muchos de los aciertos que tiene la filosofía, sobre todo en este tiempo, son relativos a los estudios de la conducta humana. Y hay muchos universales que se toman como filosóficos que en realidad son competentes a la ciencia. Esto es debido a que la ciencia en estos tiempos se toma como una estupidez. Básicamente, la ciencia es un papelito, cuando la ciencia es mucho más libre en su método, aunque no quita esto que sea poco rigurosa, pero no está constreñida ni limitada por una revisión por pares. Esa idea, irónicamente, fue creada por un marxista para controlar a la ciencia, por lo cual limitar la ciencia a unos papelitos o a solo la modernidad, porque no se hizo nunca ciencia antes de Descartes, es evidentemente un completo y absurdo disparate sin ningún sentido. Hay ciencia en Camus, hay ciencia en Aristóteles, hay ciencia en Santo Tomás, hay ciencia en Skinner, hay ciencia en Watson, hay ciencia en Darwin, hay ciencia en Durkheim. ¿Eso quiere decir que todo lo que dijeron es ciencia? Evidentemente no.
Porque alguien diga algo desde la filosofía que puede ser tomado como ciencia o no, no quiere decir que ni toda la escuela de pensamiento sea la ciencia o sea ciencia, porque eso deriva principalmente de especulaciones filosóficas que no son demostradas, y tampoco quiere decir que el autor sea un científico, porque el científico consagra su vida principalmente a la ciencia y esta gente la consagra a la filosofía, sobre todo en tiempos actuales en los cuales se toma la sociología como ciencia cuando es principalmente filosofía. Y lo mismo ocurre con la economía, la psicología, la abogacía y la antropología, por ejemplo. Son principalmente filósofos que pueden hacer ciencia, pero no necesariamente lo que hacen son ciencia. Por lo cual sí se puede decir que Santo Tomás es científico al fundamentarse más que en la religión en la teología. Y Aristóteles está en un punto medio entre ser científico, teólogo y filósofo, porque si bien admite la existencia de un dios y lo demuestra, también tiene la problemática de la fundamentalización filosofista de otorgarle a la filosofía una hipóstasis. Entonces, que haya una multiplicidad de filosofías o de religiones o de interpretaciones de la ciencia, porque sí, también existen, se le olvida al pendejito fanático de Dawkins, al pendejito ateísta, que la interpretación geneticista de Dawkins está muy fuertemente disputada por muchas personas. Por nombrar un ejemplo, Stephen Jay Gould y Lewontin. Y porque, a ver, Dawkins tiene su evolucionismo geneticista y Gould tiene un un evolucionismo ambientalista. Entonces, como hay dos posturas distintas, ya se refuta del campo de la evolución genética o de la genética. Naturalmente que no, porque hay una verdad del asunto. Si nosotros negamos la unidad absoluta, que podríamos decir que esa unidad absoluta es la verdad del asunto, entonces no se puede nunca predicar nada y caemos en una especie de relativismo solipsista, o más bien en un ateísmo. ¿Por qué? Porque el ateísmo es solipsista. Basta con ver cómo Descartes en sus meditaciones es siempre yo. Y nunca trasciende eso. Digo, tanto se quejan los pendejitos marxistas de que mu capitalism bad cuando son los modernos que hipostatizan, así no lo sepan o así no lo quieran admitir, los que iniciaron eso. Vaya, yo ya lo llevo diciendo desde hace un tiempo. Si el narcisismo está desbordado es porque los filósofos intelectuales son unos miserables narcisistas de mierda, los cuales ven por ellos mismos, para ellos mismos, falsificando que buscan la verdad. El filósofo nunca busca la verdad y nunca ha buscado la verdad. Si el filósofo llega a una verdad es mero accidente de una forma disciplinar que niega la verdad. Los fundamentos iniciáticos de la filosofía no son, como dirían algunos, bueno, estúpidos, la eugenesia o para decir las palabras para que no se ofendan los niños, la reproducción selectiva, sino son la negación de las unidades absolutas. Es decir, todas las ideologías están contenidas en la prédica filosófica, solo que en estos tiempos o en el desarrollo del tiempo se ha ido optando por una u otra vía. Es decir, todos los fundamentos formales de todas las filosofías, la ideología primaria, que es la filosofía, como diría Aristóteles, la filosofía primera antes de todo, pues la filosofía primaria, que sería la ideología principal, incluso antes que la sofística, nace como una negación de las unidades absolutas para imponer otras unidades absolutas basadas en los caprichos y en la arbitrariedad del filósofo, que el filósofo nunca ha sido un santo, y si el filósofo ha llegado a la verdad, lo ha hecho a través de la adscripción a religiones o un método teológico. Es decir, si se quita la religión y la teología de la filosofía,
entonces el filósofo va a imponer cualquier realidad, cualquier arbitrariedad como el fundamento hipostático de la naturaleza, cosa que vemos de forma más exacerbada en la modernidad justamente por el ateísmo cartesiano. Entonces, esto hay que tomarlo muy en cuenta porque en estos tiempos no debe de sorprender a nadie que sea la filosofía la que quiera pretender absorber la ciencia y absorber la teología y hasta la religión también. Esto debido porque esa forma, esa digamos manifestación conductual siempre ha formado parte del núcleo central de la filosofía. La filosofía siempre se ha creído lo que está por encima de todo y lo que está por encima de Dios incluso. Y como en estos tiempos ya se ha fundamentalizado en todos los aspectos en los cuales puede englobar, ha absorbido la mentira como parte fundamental de su método desde el marxismo, ha absorbido la realidad y al hombre, esto tanto el liberalismo como el marxismo como el ateísmo lo han hecho, ha absorbido la verdad, lo que implica que se asume como ciencia, y también ha asumido a Dios, que en este caso a través del ateísmo se asume el filósofo como el Dios director de todas las cosas. Porque si el filósofo es el que está revelándonos la verdad de la naturaleza, quien está ordenando todo eso es el filósofo. Y como Dios era el ordenador del universo, pero como desde el ateísmo eso ya no tiene operatividad, entonces el filósofo se asume como Dios. A partir de aquí se exhibe el narcisismo inherente a los ateístas y el por qué el ateísta del grado más bajo, es decir, el ateísta vulgar, el no teórico, el que solo repite en sus grados más banales, se comporta de la manera en la que lo hace. Y ahora bien, algo que se me ocurre aquí es que ¿por qué la filosofía y la ciencia sí tienen permitido buscar en esa multiplicidad su unidad absoluta, pero en el momento en el que la religión se pregunta lo mismo, de repente sí está mal todo? Pues la respuesta a eso no es sino que la generalizada hipocresía de esta gente y naturalmente sus caprichos. Porque resulta que si la unidad absoluta de la realidad es Dios, entonces ¿qué sucede? Que mi ideología no pasa. Y entonces yo tengo que desacreditar de cualquier forma a la religión, a la teología, para de esa forma imponer mis arbitrariedades como la hipóstasis. De lo contrario, tendría que subordinar mi pensamiento a la existencia de Dios y entonces convertir mi prédica filosofista en prédica teológica, que la teología sería el estudio del estudio de Dios, pero no solo el estudio de la forma de Dios, sino de las manifestaciones de Dios, que principalmente sería el estudio de lo que ha creado Dios. Y ahí entonces se sintetizaría la filosofía y la ciencia en un método para justamente buscar un fin que sería la demostración de que lo que ha creado Dios. Por lo cual, ya que el filosofista y el parásito técnico de ciencia no van a admitir esto porque ello implicaría que sus caprichos ideológicos no van a tener lugar y todas sus asunciones filosofistas las van a tener que abandonar, por eso se ataca dicha metodología y se ataca y se denosta que la religión se pregunte eso. Se pregunte cuál es la unidad absoluta verdadera de todas estas multiplicidades, mientras ellos viven ahogados en eso. Y esto lo saben perfectamente porque el filósofo cuando filosofa, no filosofa así en libre, sino que lo hace contra otras personas. Pero a diferencia de bueno, que solo se queda ahí, no podemos olvidar el componente personal de dicha filosofía. Es decir, filósofo para mí contra otros. Lo cual solo revela la naturaleza hipócrita del pensamiento de estos tiempos. Y después se quejan estos mismos parásitos que, ay, es que la gente es narcisista, es hipócrita, es una puta mierda. Bueno, niños, es que si nosotros permitimos eso en el supuesto orden más elevado de todas las cosas, ese orden no existe aislado de los hombres. Todo está conectado con todas las cosas. Así
se desmeren los buenistas en decir que no. Porque si decimos que no todo está conectado con todo, arbitrariamente decidimos que está conectado con qué, y naturalmente que la política y la economía con la moral y la ética no están conectadas, y naturalmente que mi moral con una ética con el resto de las personas tampoco está conectada, y tampoco la filosofía. Porque entonces ello implicaría que no podemos salir a decir una pendejada como yo soy ateo católico. Lo cual entonces demuestra vez tras vez cómo la filosofía ha destruido y ha hecho de esta especie una abominación. Lo cual no sorprende a nadie, porque la filosofía ha seguido el camino judío predicamental, es decir, fundamentalizar al mundo para el judío. Y aquí hay un severo problema, porque recordemos que la dicotomía religiosa es que la tierra le pertenece a los judíos y el paraíso le pertenece a los hombres. ¿Qué quiso decir Dios con esto? Pero como desde el ateísmo ya no existe lo divino, entonces ¿qué queda? Un mundo que solo le pertenece a todos los judíos, y como lo divino ya no está, pues naturalmente que el corolario de eso es muy evidente. Así que la próxima vez que uno de esos pendejitos ateos muy listos quiera salir con esas pendejadas de que la multiplicidad de religiones impide la unidad absoluta de una de ellas, pues puede usarse ese argumento tanto contra las disciplinas científicas como contra las disciplinas filosóficas. Porque si nos vamos solo a la psicología, por ejemplo, ¿cuántas interpretaciones sobre la conducta humana no hay ahí? El psicoanálisis, la psicodinámica, la gestalt, la estructuralista, la crítica marxista, la conductista operante, la interconductista, la conductista radical, bueno, digo la conductista radical y la conductista metodológica. Entonces nos pongo que como hay multiplicidad, no hay unidad y no hay verdad. Y si no hay verdad, entonces el enunciado que dice que no hay verdad también es falso. Y entonces, como nada es, tampoco lo somos nosotros. ¿Y cuál es el corolario de eso? Matémonos todos, pues. Este infantilismo al cual nos lleva el capricho, en el cual está metido la filosofía, no debe de sorprender a absolutamente nadie. Por eso los filósofos tienen tantas lagunas en estos tiempos y tantas contradicciones, algo que no se presentaba en tiempos pasados. Porque, ¿qué es el filósofo en este tiempo sino la máxima manifestación de la zagalería, de la infantilidad, defendiendo a guisa de sofagolpe sofístico caprichos como niño, preocupándose por él, para él y para los suyos, obviando que los suyos no son toda la especie? Tiene que castigarse al mal desde un punto de vista absoluto, y tiene que hacerse todo cuanto se pueda para el resto de gente. De lo contrario, vamos a terminar como los humanistas, apologetizando genocidios según no sean humanos en la medida en la cual yo determine arbitrariamente que es un humano, y obviando que hay hombres y humanos, que no es la misma cosa. Algo que Santo Tomás, algo que los cristianos antiguos y pocos cristianos del presente tenían muy bien en claro. Porque ¿cuántos cristianos en estos tiempos no han apostasiado? Creo que se llama así la apostasia, le diría así, de su teología, de su religión, en pro de decirse primero liberales y después cristianos, primero marxistas y después cristianos. Totalmente decepcionante y completamente ridículo. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Nos estamos viendo.